una ley que se aprobó recientemente y que realmente tiene un valor estratégico desde el punto de vista de pensar el país en el mediano y largo plazo. Yo creo que es un ejemplo, junto con la transformación educativa, son como dos grandes luces largas que tienen que ver con pensar el país del futuro y adelantarnos, o mejor dicho, responder a los problemas que el Uruguay tiene con una mirada estratégica. Acá no estamos calculando ni pensando en términos de costos políticos, sino en términos de darle a las próximas generaciones la garantía de la sostenibilidad del régimen jubilatorio que, de acuerdo a la trayectoria que venía ocurriendo hasta ahora, tiene una trayectoria de aumento del gasto cada vez mayor y que en el mediano plazo iba a convertirse en un problema que además fue reconocido por todos los partidos políticos en la campaña del 2019. Es decir, todos dijimos que había que reformar la seguridad social. Bueno, a este gobierno le tocó gobernar y lo que hizo fue llevar adelante ese objetivo. Nosotros tenemos características demográficas propias de una sociedad desarrollada, es decir, somos cada vez más una sociedad envejecida, donde el número de integrantes de la sociedad mayores de 60 y 65 años cada vez es mayor, y por otro lado también tenemos una pauta de modernidad en la reproducción social, es decir, cada vez nacen menos niños. Por lo tanto, desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema, es imprescindible hacer cambios. Y en ese sentido decir que las sociedades que tienen nuestras propias características demográficas son sociedades que han extendido la edad de retiro hasta los 65, algunos hasta los 67, son variados las respuestas, pero lo hacemos además con gradualidad, pensando en no modificar la realidad de la gente de manera drástica o repentina. Estamos hablando de que la edad de retiro se mueve para los que hoy tienen menos de 50, y ese es un dato importante porque quiere decir que los mayores de 50 no van a tener ningún cambio en las reglas de juego jubilatorias. Esa es una característica propia del Uruguay, es decir, hacer las cosas con gradualidad, con un sentido de preocupación por no generar situaciones repentinas de cambio, pero sí también con la certeza de que este sistema es un sistema que busca la equidad. Yo creo que, por un lado, la sostenibilidad fiscal, es decir, lograr que la trayectoria del gasto en materia de jubilaciones y pensiones se estabilice en el mediano plazo y que no se convierta en un aumento cada vez mayor hasta el punto de comerse todos los recursos. Y ese tiene otro valor, que es que si yo logro frenar la trayectoria del gasto, puedo invertir en otras cosas que son de un valor prioritario, como por ejemplo el combate a la pobreza infantil. Mientras que si el aumento del gasto en jubilaciones es cada vez mayor, se va comiendo los recursos en ese sentido. Y por otro lado, la idea de asegurarle a las jubilaciones más bajas un piso más alto que el actual, por concepto del complemento solidario, que es un instrumento nuevo que va a estar presente a partir de que se ponga en marcha el cambio, que va a ser dentro de 10 años aproximadamente, en donde para aquellas jubilaciones que tienen haberes jubilatorios más bajos se le va a incorporar el complemento solidario, y de ese modo vamos a garantizarnos que la mitad de las jubilaciones, la de más abajo, tengan valores más altos que el actual. Por eso, cuando los que han cuestionado esta reforma dicen te van a obligar a trabajar más y vas a ganar menos, la primera parte es parcialmente cierta, es decir, los menores de 50 van a tener que trabajar más años, porque también van a vivir más, pero no van a ganar menos. Y ese es un compromiso que el gobierno asumió expresamente. Ministro, hoy venimos a esta conferencia que tiene como un eslogan mitos y verdades de esta reforma. Lo que usted venía comentando recién pueden ser las verdades que da el Ministerio. ¿Qué se quiere echar por tierra? ¿Qué se quiere derribar en cuanto a mitos de esta reforma? Sí, yo creo que el principal mito es lo que recién decía. Esto de que la gente va a ganar menos con el nuevo régimen no es cierto. En realidad, y además esto yo puedo decirlo con propiedad, porque estando en el ámbito del Poder Ejecutivo donde definimos los contenidos de la reforma,
expresamente dijimos que teníamos que encontrar una fórmula que le dé a las jubilaciones del futuro valores jubilatorios iguales o mejores, pero no más bajos que los actuales. Lo que sí es un cambio que es inevitable es que los más jóvenes van a tener que jubilarse más tarde. También es cierto, van a vivir más, porque esa es la regla, afortunadamente es la regla que tenemos. Ministro, ¿hay números de desempleo de gente que salió de seguro de paro? Sí, bueno, el último número que tenemos, que es el número de abril, mayo todavía no está, va a estar a final de junio. El número de abril están hablando de 8.8% de desocupación y el dato también de abril del seguro de paro es el más bajo en los últimos casi 7 años, es decir, menos de 40.000 trabajadores en seguro de paro. Los datos de empleo en general son datos de un empleo que se ha recuperado, que está en niveles mejores que el año previo a la pandemia. 2019 tenía datos de empleo bastante más deteriorados, o sea que no solo hemos recuperado la situación, digamos anterior a la pandemia, sino que estamos en una situación mejor. Hay que seguir trabajando porque también, yo con esto no quiero decir que estamos fenómenos. Hay gente que no tiene laburo, hay gente que está buscando trabajo, hay gente que de repente querría tener un trabajo mejor. Todo eso yo lo tengo que reconocer, pero vamos en un camino de mejora permanente y convencidos de que es el camino correcto. Y hay un aumento de ocupación acá en Maldonado, porque efectivamente hay cada vez más población, hay más empleo, pero también en paralelo, esa es un poco la dinámica que tenemos. No es de los departamentos con mayores niveles de desempleo, porque ahí el litoral está pasando una situación muy particular, ha habido un aumento del desempleo importante, tampoco una cosa estruendosa, pero es duro, porque se nos va toda la actividad para la vereda de enfrente. A su vez acá lo que estamos teniendo es una llegada importante de personas de la vecina orilla justamente, y eso obliga también a generar más puestos de trabajo porque hay más actividad también. El movimiento sindical ha tenido una actitud muy crítica con respecto a las dos reformas, tanto a la educativa como a la de seguridad social, y por lo tanto ahí está un componente de conflictividad que es más de tipo ideológico, programático, político, mientras que si nosotros hiciéramos la separación y tomáramos en cuenta la conflictividad estrictamente laboral, la que tiene que ver con problemas de pérdida de empleo, de reclamos salariales, etcétera, yo les diría que la conflictividad estrictamente laboral no es alta. Lo que sí levanta mucho el grado de conflictividad es el componente que está vinculado a una postura más ideológica de la central sindical.